Si no tienen entonces ninguna duda sobre lo anterior, vamos entonces a empezar con la parte de pH y desnaturalización de la proteína. Ustedes, a lo largo de las clases que hemos venido tomando y a lo largo de toda la discusión que hemos tenido sobre estas macromoléculas, que quizás son las más largas de todas, ustedes se habrán dado cuenta de que es muy importante para el funcionamiento de la proteína que mantenga su forma. Desde la estructura primaria en adelante es vital que mantenga la forma. Pero en algunos momentos la proteína sufre algún daño y eso se denomina desnaturalización de la proteína. Explíquenle por favor a los compañeros que están por WhatsApp que esto se graba, ¿sí? Esto que yo les estoy explicando se graba y que eventualmente lo voy a subir al canal de WhatsApp, al canal de YouTube. Entonces van a poder ver esta explicación en el canal de YouTube. Ay. Entonces, para que ellos sepan que yo esto lo estoy grabando, esta que es la clase se está grabando, va para el canal de YouTube y que ya la van a poder ver si se les cayó la señal. ¿Bien? Entonces, como yo les decía, ocurre un proceso de desnaturalización en donde ella va a perder su forma. Y ustedes ya saben que perder la forma para una proteína es eventualmente dejar de funcionar. Entonces, el desdoblamiento de la proteína y la desnaturalización de la proteína implica el hecho de que yo la someta a cualquier tipo de condición que rompa los enlaces que la mantenían unida. Enlaces que son de hidrógeno, enlaces iónicos, puentes de disulfuro, cualquier cosa que a ella le rompa esos enlaces va a causar un desdoblamiento y obviamente la desnaturalización. Entonces vamos a mirar los más importantes: temperatura, pH, salinidad. Bien, pero básicamente vamos a enfocarnos en temperatura y pH. Juliana, ¿pero hay algún problema con entenderme o es que hay mala conexión de repente? ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Jóvenes? Ok. Bien. Entonces, cualquier cosa que altere la estructura secundaria y terciaria va entonces a causar un problema en la estructura 3D de la proteína. Y eso va a destruir la función de la proteína y muchas pueden retomarla, es decir, pueden volver a estar funcionales, pero otras no. Bien, entonces aquí tenemos la proteína. Ustedes observen que esta es una estructura terciaria. Miren cómo aquí hay hélices, cómo hay hojas, y cómo luego de que hay un proceso de desnaturalización, esa estructura que ya estaba formando un dominio con una función específica se pierde. Y observen cómo se desenrolla. Esta proteína desnaturalizada ya no sirve. ¿Por qué? Porque lo que la mantenía estructurada, que eran todas estas estructuras, puentes de hidrógeno, iónicos, de disulfuro, interacciones hidrofóbicas, se han roto, precisamente por temperatura, pH o salinidad, y ahora ya no funciona. Entonces, en este caso, lo que es más importante es la forma, el mantenimiento de la forma de la proteína. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la anterior, miren ustedes que dice, es cualquier cosa que altere la estructura secundaria y la estructura terciaria. Porque la estructura primaria solo la puede destruir o solo la puede afectar una sola cosa. ¿Quién me dice? Un cambio en alguna base nitrogenada que altere a algún aminoácido. Exactamente, es decir, solo la puede modificar a la primaria una mutación en el ADN. Bien, entonces lo que sea que hace la temperatura, el pH y la salinidad, se lo va a hacer ya esa la estructura secundaria o terciaria. ¿Queda claro? Sí. Cualquier cosa que afecte el orden correcto de los aminoácidos, como por ejemplo la temperatura, como por ejemplo el pH, ácidos y bases, va a afectar la actividad enzimática. Vamos a mirar en primera instancia a la temperatura. ¿Por qué la temperatura afecta la actividad de una enzima? Porque va a afectar básicamente el número de uniones que ella puede entonces establecer con su sustrato. Todas las enzimas tienen una temperatura óptima de trabajo.
una temperatura óptima en donde ocurre el mayor número de colisiones entre la enzima y su sustrato. Para que la enzima pueda funcionar sobre su sustrato, ella tiene que encontrarse con ese sustrato. Y para encontrarse con ella, existe una serie de temperaturas óptimas dependiendo de la enzima. Les voy a pedir, porfa, que yo creo que es algo del chat y les trato de responder. Ya no chateemos, más bien si quieren decir algo, colocan el micrófono y lo activan porque yo creo que de repente es algo que me quieren preguntar y en realidad no. Entonces, retomando, la temperatura óptima de trabajo de una enzima es aquella en donde ocurren el mayor número de colisiones entre esa enzima y sus sustratos. En el caso de las enzimas humanas, está entre los 35 y los 40 grados centígrados para una promedio de 37 grados centígrados, que viene siendo la temperatura corporal. Si yo aumento esa temperatura, es decir, si supero los 37 grados centígrados o si eventualmente supero los 40, obviamente voy a causar la desnaturalización de la proteína, la pérdida de la forma y su desdoblamiento. Si por el contrario yo bajo la temperatura, pues entonces voy a hacer que las moléculas, en este caso enzima y sustrato, se muevan más lentamente y obviamente que hayan pocas colisiones entre la enzima y el sustrato. Si hay pocas colisiones entre la enzima y el sustrato, pues entonces no va a haber formación del complejo enzima-sustrato y no va a haber actividad. Voy a repetir esta parte porque es muy importante que ustedes como estudiantes de ciencias de la salud lo sepan. Cuando yo tengo, por ejemplo, una fiebre o cuando yo tengo cualquier tipo de lesión o cuando yo tengo la lucha de mi sistema inmune contra una enfermedad, vamos a suponer el COVID que está tanto de moda, un aumento en la temperatura implica eventualmente que yo puedo dejar de tener la temperatura óptima de trabajo de la mayor parte de mis enzimas. Si yo dejo de funcionar enzimáticamente por un aumento en la temperatura, por una fiebre, yo puedo llegar a detener procesos vitales a nivel celular. Por eso es que muchas veces habían fiebres que mataban, fiebres que definitivamente terminaban desnaturalizando muchas proteínas a nivel celular y deteniendo procesos celulares importantes. Es por eso que la fiebre siempre se combate tratando de bajarla. Y en el último de los intentos por bajar la fiebre, el cuerpo humano como tal puede llegar a convulsionar. Cuando se convulsiona se tiene una serie de movimientos bruscos. Si ustedes se dan cuenta o si han visto a alguna persona convulsionando, generalmente se apaga el cerebro, que es el que más puede llegar a sufrir daños, sobre todo a nivel de aumento de temperatura, y el cuerpo empieza entonces a sacudirse con violencia buscando enfriarse. Es lo mismo que el proceso de sudor o de sudar la fiebre. La idea es que el aumento de la temperatura causada por la fiebre no llegue a ser tan peligroso, desnaturalizando proteínas vitales para la célula, para que en alguna forma se detenga. Por otro lado, si ya lo que ocurre es un proceso de demasiada temperatura baja, es decir, un proceso de hipotermia, ocurre todo lo contrario. Y en este caso no es que haya desnaturalización, pero sí hay muy pocas colisiones enzima-sustrato. Ustedes saben que la enzima para poder funcionar, nuevamente lo digo, sobre el sustrato tiene que chocarse con él o encontrarse con él. Si yo muevo más lentamente el sistema, bajando la temperatura, las moléculas se van a mover más lentamente, no se van a encontrar o las colisiones que van a poder realizar van a ser muy pocas y al ser muy pocas, eso va a llevar a que no haya formación del complejo enzima-sustrato y que no haya ningún tipo de actividad. En el caso de las enzimas humanas, la temperatura está justo a los 37 grados centígrados. Es decir, esa es la temperatura óptima de trabajo, por eso es que esa es la temperatura de su cuerpo. Allí vamos a tener la mayor cantidad de colisiones o el número más alto de colisiones enzima-sustrato, formación de complejos y obviamente de reacciones químicas. ¿Qué ocurre cuando yo aumento y bajo las temperaturas? Pues en el gráfico, así como veníamos discutiendo, se ve muy claramente. Aquí está la tasa de reacción, es decir, las capacidades de causar o de realizar un proceso catabólico o anabólico. Aquí tenemos la temperatura y observen cómo vamos subiendo poco a poco y cómo la tasa de reacción sube con la temperatura. Es decir, a medida que yo aumento la temperatura aquí, yo voy a empezar a tener una mayor cantidad de reacciones
enzimáticas, hasta que alcanzo aproximadamente los 37 grados centígrados, donde voy a tener lo óptimo o la mayor cantidad de esas reacciones. Pero a medida, miren ustedes, que yo sigo aumentando la temperatura, miren que voy ya para 60 grados centígrados, las enzimas se desnaturalizan y por eso la tasa de reacción baja, porque bruscamente la enzima ya no va a funcionar. Aquí estoy dándole temperatura, estoy funcionando, está reaccionando obviamente el sustrato con la enzima hasta que llega al número óptimo en donde ocurre la mayor cantidad de reacciones. Pero si yo sigo subiendo la temperatura, ya inmediatamente las tasas de reacciones bajan. La temperatura en exceso por encima de la óptima no es buena porque hay un proceso de desnaturalización, de pérdida de forma de la estructura secundaria y terciaria de la proteína. ¿Queda claro hasta ahí? Ay. Bien. Vamos entonces a continuar con algunos ejemplos clásicos. ¿Qué hacen o cómo hacen, por ejemplo, las criaturas que son de sangre fría? Aquí tenemos dos tipos de individuos, un organismo de naturaleza endotérmica y un organismo de naturaleza ectotérmica. Ectotérmica, endotérmica. Los organismos endotérmicos son aquellos que producen calor a partir de las reacciones químicas que ocurren en su organismo. Y la temperatura corporal de este tipo de organismos es mantenida por esas reacciones químicas de forma permanente. Es constante. Mira, aquí está la temperatura del cuerpo y aquí está la temperatura del ambiente. Independientemente de la temperatura del ambiente, un organismo endotérmico, como este gato que está aquí, va a mantener siempre la misma temperatura. Usted va a tener 37 grados centígrados en Bogotá, en la Antártida, un poquito más bajito, pero la va a mantener que estando en Montería o en Magangué, donde hace tremendo calor. Ese es básicamente el mensaje. Pero hay otro grupo de organismos que se denominan ectotérmicos o de sangre fría. Estos ectotérmicos tienen, observen ustedes, un aumento de la temperatura corporal que depende de la temperatura del ambiente. Un ejemplo típico son los reptiles y los anfibios. Miren cómo si yo aumento la temperatura ambiental, la temperatura de su cuerpo aumenta. Miren, ¿sí ven? Ellos no se calientan por reacciones químicas que se lleven a cabo en el interior de su cuerpo, se calientan por el ambiente. Es por eso que ustedes ven que después de alimentarse, estos animales se asolean. O que durante las mañanas, sobre todo, ellos salen a asolearse. Ustedes ven a la gente. Profe, Dime. la iguana. La iguana, ese es un ejemplo. La iguana en las mañanas se asolea. Ajá, porque ella es de sangre fría. Por eso es que se monta en la copa del árbol. Por eso es que son tan quietas. Estos animales son muy quietos porque ellos no tienen mucha... Mira, es como si yo me acabo de comer un pan, ¿no? Yo para comerme ese pan, para poder digerirlo, yo necesito que mis enzimas estén activas. Mis enzimas están activas con una temperatura, si se acaban de dar cuenta, óptima. Estos animales, para poder alcanzar la temperatura óptima, tienen que exponerse a un ambiente que tenga esa temperatura óptima. Si yo me acabo de alimentar como la serpiente del dibujo, que se está comiendo un ratón, yo voy a necesitar digerir ese ratón y para poder digerirlo tengo que activar mi material enzimático a una temperatura óptima. Para poder hacerlo yo tengo que asolearme o tengo por lo menos que buscar lugares calientes. Si no tengo temperatura, debo permanecer muy quieto, reservando energía. Entonces, eso es lo que ocurre, por ejemplo, con algunos animalitos como las iguanas. Ellos generalmente se asolean en las mañanas, ustedes los ven buscando el sol, sobre todo en la parte alta de los árboles, ¿sí? Se suben a la parte alta de los árboles donde hay sol, porque si nos vamos por la avenida Primera, eso es pura sombra. Hay muchos árboles, entonces ellos se tienen que trepar en los árboles, en la parte más alta de los árboles donde les pegue el sol, calentarse y ahí sí moverse. Cuando los animales se calientan, se vuelven mucho más activos. Y por eso es que después de comer, generalmente ellos se van a asolear. ¿Listo? Entonces, ese es el caso, por ejemplo, de cómo estos animalitos de sangre fría o ectotérmicos activan esa actividad enzimática. Otro de los elementos que afecta la actividad de la enzima es el pH, porque en este caso el pH afecta la actividad enzimática, porque también causa daños o cambios en la forma de la proteína. La mayor parte de nuestras enzimas, así como con la temperatura, tienen un rango de pH que va entre 6 y 8. Es decir, el final de la curva ácida
y el inicio de lo que se puede decir que es la curva básica. ¿Ustedes saben o tienen claro lo que es ácido y lo que es básico? Sí. En la escala. Sí. Ok. Vamos a ver qué dice el chat. Traten de hablar, porfa. Ok, Jaken dice que sí. Perfecto. Sin embargo, aunque nosotros tenemos la mayor parte de las enzimas humanas trabajan entre 6 y 8, vamos a ver ahorita que eso va a depender de su localización en el cuerpo. Por ejemplo, en el estómago, la pepsina, que es la encargada de romper proteínas, trabaja a un pH de 3. Mientras que la tripsina, que está en los intestinos delgados, funciona a un pH de 8. Fíjense ustedes que son dos que se encargan de romper proteínas, pero que están localizados en diferentes partes del sistema digestivo y que funcionan con pHs muy diferentes. Este es un pH ácido, el estómago funciona con pHs ácidos, es decir, entre 1 y 5, 6, mientras que las tripsinas funcionan con pHs básicos que van entre 8 y 10, 12. Aquí vamos a observar nuevamente el mismo gráfico. Aquí está la tasa de reacción, es decir, qué tanto reacciona la enzima, y aquí está el pH, que llega hasta 14. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, vamos a mirar varios, de la tripsina en los intestinos. Obsérvenla aquí. En los intestinos estamos hablando de un rango que va entre 5, sube hasta que llega a 7. Este es un fisiológico, se puede decir, hasta un 9.5. En el estómago definitivamente estamos hablando entre 0, en realidad no hay 0, entre 1 y 5. Bastante ácido. Y también tenemos que algunas en los intestinos trabajan entre 6 y un poquito más de 10. Entonces los intestinos tienden a ser muy básicos, mientras que el estómago obviamente tiende a ser ácido. En el caso de la pepsina, esta que está en el estómago tiene un pH óptimo de 2, extremadamente ácido en el interior del estómago. Mientras que estas otras, quimiotripsina y tripsina, van a ser también un poquito más fisiológicas o un poquito más básicas porque están en los intestinos delgados. Una regla general habla básicamente sobre cómo el pH funciona. Bueno, antes de hablar de esto, una regla general es que generalmente el pH al que funciona una enzima dependerá de qué tanto se demora la comida en esa parte del sistema digestivo. Ahorita vamos a ver un gráfico de cómo va cambiando el pH y cómo va demorándose más o menos la comida o el alimento en el tracto digestivo y cómo parece tener una relación precisamente con esos pHs. Pero antes vamos a ver cómo es que el pH afecta a la enzima. Ahí tenemos obviamente lo que ustedes conocen como enzima, el sitio activo y el sustrato. Aquí estamos cambiando el pH, aumentando el pH con hidrogeniones. Observen ustedes cómo ese cambio hace una modificación en la estructura de la proteína, en este caso estructura terciaria y cuaternaria. Miren cómo va a causar un cambio severo en la enzima, y ese cambio severo en la enzima obviamente afecta su sitio activo, ¿sí? Ese sitio activo va a cambiar, y al cambiar el sitio activo ustedes saben que no puede funcionar adecuadamente. El sitio activo es vital para que esta vaina funcione, y si yo cambio el pH óptimo de la enzima, miren donde ya está funcionando normalmente, donde hay llave cerradura por lo que veo, inmediatamente el sitio activo se va a cambiar, se va a dañar y no va a haber en este caso la unión y no va a haber función o funcionamiento. Este es el gráfico del que les hablaba. El rango de pH en el tracto digestivo de los humanos. Tenemos inicialmente la parte del pH de la saliva y de la boca. Aquí, si masticamos bien, cosa que no ocurre, la comida va a estar más o menos entre 1 minuto o más de 1 minuto, ¿sí? O hasta 1 minuto, si masticamos bien, cosa que es mentira. En este caso, el pH en la boca y en la saliva es entre 6.5 y 7.5, es bastante neutro. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte del estómago superior, es decir, en las primeras etapas del proceso digestivo, la comida demora entre 30 minutos y 60 minutos allí. Vamos a tener un pH entre 4 y 6.5. A medida que vamos bajando, fíjense ustedes que en el estómago más bajo, y entre más se demora la comida, parece que se volviera mucho más ácido. Es la necesidad de hacer una buena digestión, sobre todo en las partes ya bajas del estómago, en donde ya vamos para los intestinos, en donde ya tengo que empezar el proceso de absorción. En el duodeno nuevamente sube, ahí está entre 30 y 60 minutos, nuevamente es un tiempo menor al que está en el estómago. En el intestino bajo, en el intestino delgado, perdón,
va a estar entre 1 y 5 horas. Ahí nuevamente hay un rango amplio entre 4 y 7, es decir, sube nuevamente. En el intestino grueso, que es ya la parte final para la defecación, podemos tener entre 10 horas y varios días. Ustedes pueden tener allí comida de varios días, imagínense la impresión. Tenemos un pH entre 4 y 7. De hecho, tenemos restos, ustedes saben, de materia fecal y que pueden llegar a ser de varios meses. Con una colonoscopia o con una limpieza de colon uno puede llegar a perder hasta 4 libras. O sea, es asqueroso, pero es la realidad. Entonces, fíjense ustedes cómo el pH cambia, variable, muy variable a lo largo de todo el tracto digestivo y que parece tener cierta relación con lo que tiene que ver con el proceso digestivo y la duración de los alimentos en ese tracto digestivo. ¿Listo? Esto es simplemente la clasificación general, los ejercicios que hicimos y se acabó enzimas y proteínas. ¿Tienen alguna pregunta? Ya aguanta, se acabó ya. ¿Qué? Nada, yo les dije que faltaba muy poquito.